y disponga su corazón a escuchar su bendita palabra. Bienvenido, pastor, adelante. Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta hermosa mañana todavía o ya tarde. No sé ni qué horas tenemos, ¿verdad? Bueno, o puede ocupar su lugar un momentito. Gracias, hermana. Pastor, ¿me puedo quitar? Gracias. Siempre el pastor es la autoridad impuesta por Dios en la iglesia y tenemos que siempre estar, incluso los que venimos a predicar, bajo sujeción pastoral. Y gracias, pastor Erasmo. Ahora sí le conozco. La vez vine hace cuánto, en 2018. ¿Quién es su hijo? ¿Su hijo es él? ¿O quién es? Sí, ¿verdad? Tú fuiste el que me recibiste. En 2018 o 19 que vine. Sí, o tu hermano, no sé quién sería, quien me recibió aquí. No estaba el pastor Erasmo, él estaba fuera en otro lugar predicando al parecer. Y yo estuve aquí ministrando. Fue 2018, 2019 por ahí, que incluso traíamos unos boletos para una rifa sobre un terreno que estuvimos haciendo para Manantial de Vida, la iglesia que estuvimos pastoreando por casi 8 años. Este año la entregamos ya a la congregación. Tenemos otros proyectos como familia, pero todo va bajo la mano de Dios. Amén. Entonces, hoy me acompaña, la vez pasada venía solo, hoy me acompaña mi esposa. Pues ponte de pie para que te conozcan. Ella es mi esposa Olga. Ella me acompaña y bueno, me acompaña el más pequeño de todos en edad, ¿verdad? Porque en tamaño está muy alto. Pero es mi hijo Uziel, el tercero de mis hijos. Y bueno, es un gozo estar aquí con ustedes. Amén. Entonces, quiero que así como está, incline su rostro sin más preámbulo y vamos a presentarnos delante del Señor. Quiero que usted le diga: Señor, habla a mi vida. Y yo le voy a decir: Señor, usa mi vida para hablar a tu pueblo. Amén. Oramos. Señor Jesús, en esta hermosa mañana es un gozo estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das, por las puertas que se abren en este lugar para bendecir a tu pueblo. Gracias por la vida de los pastores de este lugar, de la familia pastoral, de la congregación. Si alguno está enfermo, tócale ahí, bendice, sana al enfermo. Obra en la vida de aquel que está necesitado de algún milagro. Señor, usa mi vida para hablar tu palabra, para bendecir a tu pueblo. Que esta palabra traiga ánimo, traiga exhortación, traiga restauración, traiga vida a tu pueblo. Bendice mi vida y a ti te doy gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero en esta hora hablar de un tema que es importante, y hablar del proceso del creyente es hablar del proceso de la transformación como creyentes. El propósito de Dios siempre ha sido transformarnos. ¿Cuántos han sido librados de algo? A ver, levante su mano, todos, del vicio, del pecado, de cualquier situación. ¿Cuántos han sido librados de algo? Todos hemos sido librados de algo. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido librados de algo. Pero la pregunta no es de qué fuimos librados, sino para qué fuimos librados. Ese es el propósito. ¿Para qué nos rescató Cristo? Cuando hablo de esto, estoy hablando del propósito, no para hacer algo, sino para ser como alguien. Y es Cristo en tu vida y en mi vida. Quiero que vaya rápidamente a Romanos capítulo 8, versículo 29. Y es donde quiero que entendamos la palabra. Esta predicación, el tema o el título es el proceso de la transformación.
Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, la palabra dice que Dios te conoció desde antes. Dios te conoció aún desde antes que naciera. Dios ya te conocía. Amén. Dios ya sabía de ti. Y no solamente dice la palabra que Él te conoció, sino dice que Él te eligió. Qué hermoso es esto. Nosotros no fuimos los que escogimos a Dios o elegimos a Dios. Él se fijó en ti y en mí, y Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados en Cristo. Entonces, no es que nosotros hayamos buscado a Dios, sino que Él nos vino y nos buscó. Aleluya. No estás aquí por tu propia decisión. Estás aquí porque la gracia de Dios pensó en ti antes de fundar el mundo. Él te eligió. Él te predestinó. Claro, teníamos que responder, ¿verdad? No es como los bautistas o la línea de la predestinación y de la elección, que nosotros ya escogidos y siempre salvos. No, había una respuesta que nosotros teníamos que dar. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero nosotros que estábamos perdidos, cuando Él nos encuentra, nosotros teníamos que decirle: aquí estamos, Señor. Ten misericordia de mí. Amén. Y Él nos escogió. Dios nos escogió, escúchame bien, con un propósito específico. Dice la palabra en Romanos 8:29 que para que seamos transformados conforme a la imagen de Cristo. Hermano, amigo, si Dios te sacó del pecado, si Dios te sacó de la condenación, si Dios te sacó del fango cenagoso, es con un propósito, y es que la imagen de Cristo sea reflejada a través de ti. Oiga, porque hay muchos que se quedan con el agradecimiento. Ay, Dios me libró del infierno. Claro que eso es uno de los propósitos de que Dios nos haya librado de la condenación eterna. Pero el propósito principal es que tú y yo manifestemos a Cristo. Cada día seamos más como Él. Y mucha gente se queda ahí simplemente en el agradecimiento, pero no crece, no se desarrolla, no se transforma. Hermanos, la salvación es instantánea, es al momento cuando Cristo viene y nos salva y nos rescata, es al momento, pero la santificación es un proceso continuo de la vida del creyente. La iglesia no puede estar detenida, el cristiano no puede estar detenido y pensar que ya se conformó con lo que había logrado. No, cada día tenemos que ser transformados. A veces pensamos que con lograr ciertas cosas ya, no. La pregunta es, cuando la gente te mira, ¿qué mira en ti? Un predicador dijo en una ocasión: en la iglesia hay 3 tipos de personas: los inconversos, los convencidos y los convertidos. Pero lamentablemente a veces hay más convencidos que convertidos. Es decir, hay mucha gente que se dice creyente, y todos, hasta el mismo diablo cree, ¿verdad, pastor? Pero ¿cuántos pueden decir con seguridad: yo soy cristiano, yo soy de Cristo? ¿Cuántos pueden decir en su hogar y dar testimonio a sus hijos y a su familia y decir: yo soy de Cristo?
Porque a veces viene la gente a la iglesia y las familias, y a veces los hijos y las esposas o los esposos dicen: ojalá y viviéramos siempre en la iglesia, porque aquí se comporta diferente. Pero nomás llega a la casa y sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma, siguen siendo los mismos. Y dicen, hasta los hijos a veces dicen: papá, ¿por qué no vivimos ahí en la iglesia, verdad? Porque, hermanos, nosotros no podemos estar conformistas. Nosotros tenemos que entender que el poder del evangelio para la transformación de las vidas de los que no creen en Cristo está en ti y en mí. La gente no puede mirar a Cristo si no es a través de ti y a través de mí. Por eso necesitamos ser transformados día con día conforme a la imagen de Cristo. Día a día tenemos que ser transformados. Dios te eligió para que llegaras a ser como su Hijo Jesucristo. Quiero que vaya a Colosenses 1, 26 y 27 rápidamente. Ahora sí, como decían en tiempo antiguo, esgrima. ¿Se acuerda de esa palabra? Ya no se escucha mucho en las iglesias. Esgrima. Ya lo tiene, Colosenses 1, 26 y 27. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios, ¿qué quiso, hermano? Dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en qué. ¿Qué es Cristo en qué? A ver, dígalo fuerte. ¿Qué es Cristo en qué? Esperanza de gloria. Cristo en ti y Cristo en mí, esperanza de gloria para la gente que no conoce a Cristo. Aleluya. La esperanza de gloria para nuestro México no es el presidente, no es un funcionario, no es otro funcionario. A veces buscamos esperanza para la economía de nuestro país, para la inseguridad que hoy está más fuerte que nunca, la inseguridad, la situación como está nuestra sociedad. La esperanza de gloria para nuestro México no es un político, no es una persona. La esperanza de gloria para nuestro México es la iglesia redimida por la sangre del Cordero, que da testimonio y que la gente conoce que hay un Dios que vive en medio de nosotros, que transforma hogares, que transforma familias, que sigue haciendo obras de restauración, que sigue haciendo milagros en medio de enfermedades. Oiga, la gente va a conocer a Cristo. Aguascalientes va a conocer a Cristo cuando la iglesia entienda que nosotros somos la esperanza de gloria, porque Cristo está en nosotros. No por nosotros, sino por Cristo en ti y en mí. Ese es el poder del evangelio que transforma, ¿verdad que sí? A veces estamos con la situación y andamos buscando nosotros. A mí me sorprende mucha gente que anda buscando la unción. Y dice: ya está la unción, vayan allá. Hoy acá está mejor, vayan acá. Hoy. Y a veces también cuando uno estaba joven así, ¿verdad? Llegó el predicador más renombrado y hoy allá va a haber un milagros, va a haber maravillas, y va a haber, porque llegó el predicador, y ahí andamos buscando dónde está la unción. A mí me agrada Elías y Eliseo porque dicen: Jehová en cuya presencia estoy. Si Cristo está en usted, no tiene que andar buscando la unción, porque usted es el que genera la bendición para los demás. Usted no necesita buscar predicadores de renombre. Usted solamente póstrese y honre al Señor y Dios le bendecirá. Aleluya. Pero tenemos que estar transformándonos, tenemos que estar renovándonos. Mire, esto es importante, porque la vida nuestra tiene que llevar una transformación constante. Y esto es por lo que Pablo oraba.
Quiere ir a Gálatas capítulo 4 versículo 19 y vea lo que dice Pablo. Pablo tenía una aflicción, Pablo tenía una situación y él, mire lo que dice en Gálatas capítulo 4 19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que, ¿qué dice? Hasta que, ¿qué? Oiga, vea Pablo lo que está diciendo, dice: me duele la panza. Me duele la panza, estoy con una preocupación. ¿Sabe usted que cuando uno se preocupa le duele mucho el estómago? Y eso es lo que Pablo está diciendo: estoy preocupado por ustedes, estoy preocupado porque quiero ver a Cristo formado en ustedes como iglesia. Es decir, Pablo no dice yo quiero ver multitudes. A veces los pastores buscan multitudes y las iglesias andan buscando dónde está la congregación más grande para ir ahí. Y los pastores, cuando ven que iglesias grandes, dicen: oh, esa es un buen pastorado, es una buena iglesia. Pero Pablo no se preocupaba por meter gente a las iglesias. Pablo lo que le preocupaba es que Cristo entrara en la vida de la iglesia. Hermanos, no es cuánta gente metemos a la iglesia, sino cuánto de Cristo metemos en la gente. Escúcheme bien esto. Se lo repito, no es cuánta gente metemos a la iglesia, es cuánto de Cristo estamos metiendo en la gente. Si la iglesia que estamos ministrando y pastoreando no lleva la imagen de Cristo, estamos perdiendo. Tenemos que cuidar. Por eso Pablo dice: sufro dolores de parto, porque yo quiero ver a Cristo en ustedes. Ese es el anhelo de todo pastor: ver a Cristo en medio de cada uno en la iglesia. No un templo superficial. Podemos tener los templos más bonitos, los templos más lujosos, la música más tremenda o extraordinaria, los ministerios de alabanza más grandes, pero si Cristo no está siendo formado en ti, hermano, de nada sirve todo lo demás. De nada sirve. Vea lo que dice Romanos 12:2. ¿Quiere ir a Romanos 6? Ya se lo saben algunos. Dice: sean transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice: anhelo que sean renovados, anhelo que sean actualizados cada día, que no se moldeen. Hermano, en la actualidad la iglesia está muy moldeada, está muy conformista, está muy tranquila, muy pasiva. Yo recuerdo los años 80, yo no digo los 70 porque yo nací en los 70 y pues estaba todavía pequeño, pero los años 80, la iglesia era una revolución. La iglesia predicaba el evangelio en las calles. La iglesia predicaba el evangelio en las esquinas. La iglesia se salía y hacía campañas. La iglesia hacía y hacía y hacía. Pero yo considero que del 2000 para acá la iglesia se encerró en 4 paredes. Y buscan la buena alabanza. Y yo bendigo a los músicos. La alabanza, yo soy músico también. No crean que estoy en contra de la alabanza. No, la alabanza me encanta. Me encanta la alabanza. Pero a veces buscamos otras prioridades. ¿Y cuál es la prioridad del cristiano? ¿Cuál es? Predicar. Predicar a Cristo. Hacemos muy buena coinonía actualmente. Hacemos muy buena armonía en la iglesia. La liturgia está cada vez mejor. Pero la gente se está perdiendo afuera. La gente se está yendo sin Cristo. Esta enfermedad, ¿cuánta gente ha llevado? Ya vamos para el 500,000 de personas. Entre ellos, mi padre partió con el Señor
el año pasado por esta enfermedad. ¿Era el tiempo de Dios? Sí, era el tiempo de Dios. Tenemos que entender que también los tiempos de Dios están. Pero ¿cuánta gente se ha ido sin Cristo? Mi padre, por misericordia de Dios, él fue transformado. Y hasta el último día él predicó el evangelio. El último día, y literalmente, porque el domingo antes que se lo llevaran al hospital, él estaba en una fiesta de cumpleaños predicando el evangelio a los inconversos. Terminó su jornada predicando, lo hizo. Está gozándose con el Señor. Pero ¿cuánta gente se está perdiendo? Y nosotros como iglesia estamos moldeados. Estamos muy bien acomodados, pero Pablo dice, no, renuévense, actualícense. Dios, hermanos, el propósito de Dios es que cada día seamos transformados conforme a la imagen de Cristo, que seamos actualizados cada día en nuestra vida de santidad. Mire, ¿cuántos tienen teléfono celular? Levante todos aquellos su teléfono. Levante su teléfono celular para ver marcas. No se crea. Pero ¿cuántos tienen teléfonos celulares? Levante su mano. ¿Todos? ¿Verdad que cada cierto tiempo le aparece un mensaje ahí de actualización? ¿Y cuántos lo actualizan? Sean sinceros. ¿Ve? Yo también tenía esa costumbre de no actualizar. Pero ¿sabía usted que a los años el teléfono se quedó obsoleto? Porque no lo actualizaba. Y porque decía yo, es que si lo actualizo puede ser un virus. No. Usted quiere que las aplicaciones sigan siendo cada vez mejores, el teléfono se actualiza por eso. Le pide a usted que lo actualice. Y cuando usted lo actualiza, cada vez son mejores las aplicaciones, cada vez traen nuevas herramientas, cada vez es diferente. El sistema también se actualiza. Pues nuestra vida también es así, como un teléfono. Dios dice, quiero actualizarte. Y nosotros, no, Señor, todavía no. Tenemos que ser renovados. Tenemos que estar actualizados cada día. Tenemos que estar teniendo cambio permanente en Cristo. Necesitamos que Dios nos actualice todas las aplicaciones espirituales, hermanos. Porque tenemos que comprender que con la fe que tenemos actualmente no es suficiente para lo que está enfrente, para lo que viene. Tenemos que entender que con la santidad que actualmente tenemos no es suficiente para lo que viene enfrente. Hermanos, tenemos que también comprender que la pasión que actualmente tenemos no es suficiente para lo que viene. Entonces tenemos que decirle, Señor, actualízame, Señor, renuévame, Señor, transfórmame, porque quiero seguir siendo siervo tuyo. Aleluya. No podemos conformarnos, no podemos estar con ala y se va o con situaciones. Oiga, hermano, en la actualidad mucha iglesia deja de orar. Necesitamos. ¿Cómo nos actualizamos? A través de la oración. ¿Cómo eres renovado? A través de la palabra. ¿Cómo eres transformado? A través de tu comunión con Dios. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, te transforma día con día, te renueva día con día. No puedes ser un cristiano como lo fuiste hace 10 años. Mire, vente, hija, ven poquito. Mire, cuando usted recién entregó su vida a Cristo, así iba, bien enamorado de Cristo, ¿verdad? Caminando, bien enamorado, pero con el paso del tiempo, ahora nomás la llevaba de la mano. Y después, con los años,
Ya no la lleva de la mano, ahora ya va. Apúrale. ¿No le ha pasado que el matrimonio es así? Siendo de que en lugar de ser cada vez así, tendría que ser cada vez más amor. Pero la gente cambia, la gente se acostumbra, la gente se moldea. Tu vida en Cristo los primeros años era apasionado tal vez. Pastor, quiero ir a predicar. Pastor, quiero hacer esto. Pastor, quiero... Y pasan los años, sí. Simplemente te quedaste ahí. ¿Quieres decirle, Señor, transfórmame? Quiero entrar a la otra palabra. La segunda palabra, para ser transformados, necesitamos que estar posicionados. Solo los que se posicionan son transformados. Quiero que vaya a 2 de Corintios 3:18 rápidamente. Dice la palabra de la siguiente manera: nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Escúchame bien, amigo, hermano que me escuchas. Para ser como Cristo hay una sola manera, y es a través de la transformación. Pero hay una sola manera de ser transformado, y es a través de mirar su gloria. Es decir, necesitamos estar posicionados para poder ser transformados. ¿Qué significa esto? Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es cuando Dios desciende al huerto? ¿Qué es la primera pregunta que él hace? ¿Cuál es? ¿Verdad que no les dijo qué han hecho? No les dijo por qué comieron de ese árbol. Les dijo ¿dónde están? Esto es importante entenderlo, hermanos, porque para Dios lo más importante es tu posición. Escúchame bien. Dios, hermano, a través de la cruz, Él pagó el precio de todos nuestros pecados. La palabra dice que si alguno de nosotros hemos pecado, tenemos a un abogado que está ante el Padre, y nosotros pecamos, nosotros confesamos nuestros pecados, nos apartamos, y Él es fiel y justo y nos perdona, dice la palabra, ¿verdad que sí? Es decir, para Dios el problema no es el pecado, porque Dios en la cruz dio redención a todos los pecados. El problema, hermanos, o la preocupación de Dios es nuestra posición, porque si tú te sales de la posición en la que estás, entonces te estás saliendo de la gracia. Te lo voy a poner más fácil. El hijo pródigo ¿estaba posicionado, sí o no? Era hijo, tenía herencia, tenía todo, pero un día se le ocurre decirle al padre: Padre, ya me cansé de estar en esta casa, dame mi herencia, quiero disfrutarla. Y el padre le da la herencia, ¿sí o no? Y se va. Se salió de la posición. ¿Se fijó? Se salió de posición. Entonces, él se va a una tierra lejana y ahí malgasta todo su dinero y cae ¿hasta dónde? Hasta comer la comida de los puercos. Desear comer esa comida. Entonces él tuvo que reaccionar y decir: no estoy en la posición que yo debería de estar. Estoy fuera de la posición. Y dice: prefiero regresar a esa posición. Dice la palabra que volvió en sí. Vea, esto me sorprende a mí, volver en sí. Porque a veces la iglesia tiene años aquí, la congregación tiene años aquí, y yo no digo pues no sé ni los nombres, ¿verdad? Pero hay gente que tiene años y no ha reaccionado. No ha reaccionado.
no entiende la posición. El hijo dijo: estoy fuera de posición, necesito regresar a casa. Vea, es regresar a su posición. Dice: y yo voy a ir con mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Lo que quiero es estar en posición, lo que quiero es estar posicionado. Necesito estar en el lugar que me da seguridad y que me cubre en medio de las situaciones. Hermanos, cuando uno se sale de posición, pierde identidad. Hay gente que dice: yo no voy a regresar a la iglesia hasta que yo esté bien. Pues si tú no vienes al lugar donde tienes que estar posicionado, nunca vas a estar bien. Hay gente que dice: necesito primero estar bien para poder ir a la iglesia. A la iglesia tienes que venir cuando más problemas tienes, cuando más pecados hay, cuando estás más en situación, cuando la rebeldía te ha llegado, cuando la situación te está afectando y que estás en depresión. Entonces tienes que venir a la iglesia, porque aquí en este lugar Dios derrama bendición y vida eterna a su iglesia. Pero escúchame, a veces las crisis nos sacan de la posición. Porque cuando alguien pasa por situación económica, dice: ay, pastor, es que no voy a la iglesia porque estoy trabajando los domingos, tengo una deuda grande, tengo crisis, tengo situación. Pues quiero decirte que si te sales de la posición, seguirás en esa crisis, seguirás en esa situación, porque necesitas primero venir de rodillas, presentarte ante el Señor y decirle: aquí está mi necesidad. Aleluya. A veces los matrimonios por eso se están destruyendo, las familias por eso se están destruyendo, porque se han salido de la posición. El hijo reconoció y dijo: estoy fuera de posición, necesito regresar a la posición. Y llegó con el padre y le dijo: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno ya de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus jornaleros, Padre. Pero cuando el hijo regresó a la posición, el padre le dio identidad una vez más. ¿Ve el amor del padre? El padre le dijo: ¿cómo te voy a aceptar como siervo si siempre has sido mi hijo? ¿Cómo te voy a aceptar como siervo si siempre has sido mi hijo? Si tu lugar siempre ha estado aquí en casa. Tú decidiste salirte de la posición. Tú decidiste salirte de la catarata de la bendición. Pero has regresado. No solamente te doy posición, te doy identidad. Póngale el mejor vestido y póngale el anillo, porque Él sigue siendo mi hijo. Hermano, aunque a veces nos salimos de posición, seguimos siendo hijos de Dios. Pero para que la bendición de Dios llegue, tienes que reposicionarte. Tienes que reposicionarte. Necesitas estar en posición correcta. ¿Cuántos quieren un matrimonio bendecido? Escúchame bien, a Dios no le preocupa tu pecado, a Dios le preocupa tu posición. El propósito de Satanás no es tanto que peque la persona. El propósito de Satanás es sacarte de la posición de hijo. Porque cuando uno peca, lo primero que hace es salirse de la posición. Y Satanás te empieza a decir y te empieza a tocar en la mente y decirte: ¿para qué vas? Si ya pecaste, ¿qué van a decir los hermanos de ti? ¿Qué van a pensar los demás? Y Satanás empieza a atacar y atacar. Y a veces la gente, cuando no entiende, se aleja cada día más y más, hasta llegar una vez más a estar en la condición
antes de ser cristiano. Pero Cristo sigue diciendo: yo te estoy esperando, con los brazos abiertos. Regresa a tu posición. ¿Quieres ver bendición en tu matrimonio? Regresa a tu posición. ¿Quieres ver bendición en tus hijos? Regresa a tu posición. ¿Cuál es nuestra posición? La humillación. El que se humilla será exaltado. Humillados ante el Padre, podemos encontrar respuesta a nuestra necesidad. Reposiciónate. Reposiciónate en la intimidad, en la oración, en el ayuno, en la adoración, en la palabra. Reposiciónate. Hermanos, adorar a Dios no es solamente aquí en la iglesia. Adorar a Dios tendría que ser un estilo de vida de nosotros como hijos de Dios. Que en trabajo, en la casa, donde quiera que nos movamos, la adoración sea parte de nuestra vida. Y eso nos lleva a reposicionarnos. Tercera palabra, y cierro con esto. Si me ayudas con el piano. ¿Quién era el del piano? Ayúdame con el piano. La tercera palabra es revelación. Ponme en el do, por favor. Ahí, algo de fondo que des ahí, por favor. Revelación. Ya te hablé de transformación, te hablé de posición. Ahora te quiero hablar de revelación. Quiero que vayas a 2 Corintios 3:16. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Revelación, hermanos, es ver sin velo. Dice: cuando se conviertan, el velo se quitará. ¿Qué significa convertirse? Significa volver a nuestra posición. Significa dar un giro de 180 grados y establecernos en la posición que Dios quiere. Y cuando nosotros estamos en la posición en la que Dios quiere, entonces Dios, hermanos, empieza a revelarse a través de nuestra vida. Es decir, hermanos, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el principio, oiga, Satanás quitó al hombre de la posición. Pero cuando vemos al segundo Adán que viene, ahora el segundo Adán nos vuelve a dar esa identidad. La palabra dice que nosotros éramos de Dios, amén. Pero vino Satanás y le quitó a Dios esa posición, o esa posesión más bien. Pero ahora viene Cristo, y a través de Cristo nosotros en el arrepentimiento nos posicionamos una vez más. Ahora tenemos entrada directa al Padre. Ahora podemos entrar sin reservas ante su presencia. Amén. Jesucristo vino a abrir un camino nuevo y vino a dar de vuelta una posición. Quiero que vaya conmigo rápidamente a Mateo capítulo 16, versículo 13. Cuando nosotros estamos posicionados, hermanos, hay revelación de Dios para nuestra vida. Jesús en Mateo, en el capítulo 16, hace una pregunta a los discípulos. ¿Y cuál es la pregunta que les hace? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Vea lo que dice. No dice, ¿creen en mí? No dice, ¿quién creen que soy? Sino dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es decir, lo importante, lo que transforma tu vida es la revelación que tienes de Jesucristo.
¿Se acuerda de la respuesta de los discípulos? ¿Cuál fue su respuesta? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús dice, no, incorrecto. Es decir, me están viendo con velo, están velados, no me están viendo claramente. Es decir, lo que Jesús está diciendo, se congregan en la iglesia y no están viendo claramente quién soy yo. Tienen años en el evangelio y no están viendo claramente quién es el que los salvó. Están viendo con velos, no están viendo realmente quién soy. Pero de repente aparece alguien entre los discípulos y se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Cristo le dice, esperen. Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pedro, estabas posicionado en ese momento. Pedro estaba posicionado y la revelación del Padre vino y Pedro hizo la declaración de quién era Cristo. Escúchame bien. Para que Cristo sea revelado en tu vida, necesitas estar bien posicionado para ver claramente al Dios al que sirves. A veces no entendemos la magnitud del Dios al que estamos sirviendo, porque vemos con velo. Necesitamos ver sin velo. Pero para esto, hermanos, se necesita intimidad. Tú no puedes conocer a Dios cara a cara si no estás en intimidad con Él. Tú no puedes vivir la experiencia de lo natural, de lo sobrenatural de Dios, si no estás en intimidad con Él. Tú no puedes ver la gloria de Dios en ti y en tu familia si todavía está velado tus ojos espirituales. Necesitas posicionarte. Necesitas que el Espíritu Santo te transforme. Y cuando estás posicionado y estás siendo transformado, cada día ves la gloria de Dios en ti y en tu familia. Cada día la gloria de Dios se revela en tu trabajo, con quienes tú estás. Y entonces esto afirma tu vida. Jesús hace una declaración y dice, ahora tú eres Pedro, eres la roca. Estás afirmado, Pedro. Estás sobre la roca inconmovible que es Cristo. Pueden venir los vientos, pueden venir las tempestades, puede venir COVID, pueden venir enfermedades, pero cuando uno está posicionado sobre la roca que es Cristo, todo pasa y la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. La gloria de Dios se manifiesta en nosotros. Hermano, cuando tienes la revelación correcta de Dios, tú recibes autoridad, pero recibes identidad, recibes estabilidad y Dios puede edificar sobre tu vida. La pregunta es, ¿por qué en este tiempo en la misma iglesia hay muchas personas que tenemos la misma Biblia, cantamos las mismas alabanzas, pero muchos viven una vida de derrota y miseria? ¿Por qué? Por la revelación. Porque la revelación de Jesucristo nos transforma. Y cuando somos transformados, podemos mantenernos firmes, porque sabemos en quién hemos creído. Porque le vemos cara a cara cada mañana, cada momento de nuestra vida.
podemos entrar ante su misma presencia y decirle: Abba Padre, papito chulo, aquí está mi vida, aquí están mis problemas, necesito cada día más de ti. ¿Quieres ponerte de pie en esta hora? ¿Quieres venir hasta este altar y decirle: necesito entrar en el proceso de la transformación? ¿Quieres venir? Aquí está un altar para todo aquel que quiera ser transformado.